beneficie al inquilino. Ninguna, ni siquiera la ley de vivienda. Porque todavía, ahora, los que dicen que desde la ley de vivienda están las cosas mucho peor, ¿qué pasa? Que lo utilizan como excusa, porque en la Comunidad de Madrid la ley de vivienda no se cumple, no hay ninguna zona declarada como tensionada, por lo tanto no se cumple. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final la ley de vivienda no se cumple, es decir, no se aplica en Madrid, por lo tanto no tiene ningún efecto. ¿Pero qué utilizan los caseros para argumentar? Dicen, como está la ley de vivienda, pues tiro para arriba. Y entonces lo que a lo mejor te alquilaban por 1.200, te lo alquilan por 1.500. ¿Pero por qué? Pues porque quieren ganar más, simplemente por eso. Y la Comunidad de Madrid no quiere sentarse a decir, pues vamos a aplicar límites, vamos a poner límite a esta puñetera locura. Y perdonad la palabra, pero es que es una puñetera locura el pensar, el que haya gente, que es que hace un mes estaba yo en la Comisión de Vivienda de la Asamblea de Madrid y se reían en mi cara ciertos diputados, no hace falta que diga los partidos, pero 2, ¿vale? Se reían en mi cara, que yo venía ahí a darles como a imponer mis ideas. Digo, no, yo vengo a decirles que lo que tienen ustedes no funciona. Y ya hablará Sergio del Plan Vive, que también tiene tela, que lo venden como la solución, alquiler asequible, y son otros buitres, igual de buitres que Fidere, que por cierto ha sido vendida al fondo, ya no es de Blackstone, ha sido vendida recientemente a Brookfield, un fondo buitre canadiense que curiosamente en Canadá no lo habrían podido hacer, porque en Canadá los extranjeros, sean fondos de inversión, sean particulares, no pueden comprar vivienda. Es decir, que podríamos aplicarnos al cuento. El Gobierno de España podría aplicarse el cuento. El Gobierno de España podría decir, volvemos al plan anterior al decreto Boyer, alquileres indefinidos. Nada de 3 años, nada de 5 años, nada de 7 años. ¿Qué es eso de estar mudándose cada 7 años? ¿En qué cabeza cabe? En cabeza de especuladores que lo que quieren es que a los 7 años puedan, porque claro, durante esos 7 años están limitados a subirte el IPC o el IRAF, pero a partir del 7º año ya te dicen, se acaba tu contrato y te exigen una subida, pues la que les dé la gana en ese momento. Y bueno, yo creo, para ir terminando, que no sé cómo ando de tiempo. Vas bien. Voy bien, vale. Tampoco quiero excederme demasiado y ya he perdido el hilo. Pero bueno, que al final lo que tenemos que hacer es parar a esta gente, y los únicos, por desgracia, los únicos que podemos parar esto somos todos, somos todas, somos todes. Los únicos que podemos parar esto somos los que votamos cada 4 años, votando por opciones más proclives a solucionar el problema de la vivienda, no votando por aquellos que están en favor de los especuladores, que sabemos todos quiénes son. No hace falta que dé pistas, me imagino. Y nada, que muchas gracias otra vez, y luego si tenéis cualquier pregunta, pues estaré encantado. Sí, ahora abriremos ahora. Mil gracias, Ramón. Y ahora vamos con Sergio Cuartero, que en su caso cada uno tiene un archienemigo, en su caso es el Plan Vive un poco, entonces seguro que nos va a contar, el Vive en Los Molinos en Getafe, y nos va a contar un poco por qué es su archienemigo y por qué está aquí. Bueno, muchas gracias, igual que ha dicho Ramón, por invitarnos a la presentación del estudio y a esta charla. Bueno, yo en mi caso, yo os quiero dar un dato para que entendáis un poco la realidad macabra que hay ahora mismo con el tema de la vivienda en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo en Getafe, Ramón y yo somos los 2 vecinos de Getafe, el 28% de la población, según la declaración de la renta de 2023, cobra menos de 1.000 euros al mes. El 28% de la población. Los pisos del Plan Vive en Getafe los empezaron a dar en 2024, marcando como primera cláusula ya de partida que tú, para acceder a una vivienda del Plan Vive, tenías que cobrar entre 1,5 veces el IPREM, que son 900 euros al mes. ¿Cuál es el resultado?
que la gente que más lo necesita y que menos recursos tiene en la práctica no puede acceder al Plan VIVE. Ya de partida, al 28% de la población en un municipio te la estás ventilando porque sí. Y ya no solo eso, sino que la forma de acceder a las viviendas del Plan VIVE es por orden de llegada, de inscripción. No hay ningún criterio de cuestiones económicas, sociales. Eso queda en agua de borrajas, porque lo importante, según lo han concebido, es que el primero que clica y que se inscribe en la oferta para ser solicitante de una vivienda del Plan VIVE, se la lleva. Así de macabra es el acceso a la vivienda del Plan VIVE. Y aparte, con todo ello, está luego todo el entramado empresarial que se ha lucrado a costa de suelo público que ha sido concedido por la Comunidad de Madrid, con unas cláusulas que son a todas luces abusivas. En nuestro caso, un fondo de inversión que tributa en las Islas Caimán, que constituye en el año 2021, unos días antes de la fecha límite para acceder a la concesión de manial de los terrenos del Plan VIVE, una empresa que se llama Tarbos Activos Inmobiliarios, con sede en calle Génova, al lado de la sede del Partido Popular. Casualidad. El caso es que esta empresa, que ya os digo, 1 semana, 2 semanas antes de la concesión, se constituye, consigue los terrenos de Getafe, de Alcorcón, de San Sebastián de los Reyes, de Tres Cantos, de un montón de municipios, y se queda con estas viviendas y además con unas ventajas económicas tremendas, lo que viene a ser especulación y cláusulas abusivas para los inquilinos, permitidas de antemano en el BOCAM por la propia Comunidad de Madrid. Dichas cláusulas constituyen que cuando el IPC es a la alza sí que se nos puede subir el precio de nuestros alquileres, pero cuando es a la baja, no. Tenemos que seguir pagando lo que estábamos pagando. Dichas cláusulas abusivas es que hay una imposición en que tenemos que pagar el impuesto sobre bienes inmuebles cuando la LAU sabemos que abre la posibilidad a que se pueda haber un pacto entre arrendatario y arrendador por el pago del IBI, pero en ningún caso una imposición. Bueno, pues ya de partida la propia Comunidad de Madrid ha fagocitado a las empresas que acceden a estos terrenos para que nos lo impongan porque sí. Sumado a esto, también se nos obliga a dar de alta suministros, que es una cosa que el propietario de los inmuebles, en este caso sería Tarbos, ¿no?, la concesionaria, tendría que de primeras garantizar la habitabilidad de los inmuebles. Pues no, según está concebido, nosotros tenemos que dar de alta los suministros y si nos vamos, tenemos que transferirles esa titularidad porque ellos no van a pagar en ningún caso la titularidad del agua, de la aerotermia o de los servicios que sean. Entonces, esto un poco para que os hagáis una idea de todo lo macabro, de cómo está concebido la vivienda pública de la Comunidad de Madrid, con el agravante de que encima esta empresa que se hizo con la concesión de manial se lo ha vendido a su vez a un fondo de inversión alemán que se llama DWS y que se están lucrando a base de no respondernos, de tenernos con goteras en los inmuebles, de tenernos enganchados a la luz, 6 bloques enganchados a un bloque, de tenernos con los garajes abiertos y que nos entren a robar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, a nosotros lo que nos ha funcionado, como bien decía Ramón, ha sido organizarnos. Desde el primer momento, los 6 bloques que en el caso del barrio de Los Molinos en Getafe nos juntamos, empezamos a juntarnos, trabajando con el sindicato de inquilinas y haciendo mucho ruido mediático. Y esa es la única manera que hemos tenido de conseguir arrancar ciertas cosas a la empresa adjudicataria, porque la Comunidad de Madrid, por supuesto, se ha desoído de nuestros problemas. De hecho, nos ha acusado de mentirosos cuando decíamos que teníamos goteras, de que la puerta del garaje estaba rota, que éramos unos mentirosos y poco menos de que nos quejábamos encima que teníamos las viviendas, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que conozcáis un poco la experiencia del Plan VIVE, como os digo, sin organización y sin ruido mediático, esta gente no es imposible doblarles el brazo y nada. Muchas gracias a los dos. Perdone por mi voz otra vez. Pero ahora abro turno de preguntas, pero hay una cosa que os quiero preguntar porque me fascina el conocimiento que habéis adquirido estos años, sobre todo de empresas que están vinculadas a otras, como
O sea, vosotros antes de todo esto, ¿teníais idea de cómo funcionaba un fondo de inversión? ¿Teníais idea de cómo funcionaba todo esto? O sea, cuando teníais información a priori, ¿teníais suficiente información como para saber, bueno, yo sé lo que va a venir, yo sé los riesgos que tiene esto, ¿no? O al principio no, y cuando de repente te pegan la hostia y dices, espérate, voy a mirar esto cómo funciona. A ver, yo soy informático, yo de ordenadores sé, pero de otras cosas, de empresas, de entramados. Ahora de Fidere sí, de Fidere ya me sé hasta, bueno, desde su partida de nacimiento hasta su partida de función, que será dentro de poco cuando lo disuelva el nuevo fondo buitre. Sí. Y una cosa que se me ha olvidado decir antes, que es muy importante, que gracias a la organización colectiva, de los 20 familias que nos enfrentamos, que nos plantamos, que dijimos no voy a firmar un nuevo contrato con tus condiciones, al final 16 familias firmaron contratos de 7 años sin esas subidas abusivas. A algunas de ellas les hicieron condonación de deuda. Esto Fidere. Hay solo 2 familias que aún no hemos firmado porque hemos hablado demasiado. Pero bueno, que también, obviamente, ya sabes, cuando hablas demasiado te expones a que no seas su favorito. Exacto, a las represalias. Pero bueno, al final, la satisfacción de decir, joder, hay 17 familias que han firmado un contrato de 7 años y que de momento, aunque los contratos sean abusivos, tengan cláusulas abusivas, sean como yo los llamo, porque ellos los llaman bonificados, yo los llamo bombificados, porque tienen bombas. Como te suban el sueldo, te reducen la bonificación. Como te vaya un poco mejor, te reducen la bonificación. Como te vaya un poco peor, no, como decía Sergio, no te la reducen. O sea, nosotros en nuestro caso, aunque Tarbos es la propietaria, luego hay un entramado de empresas que entran a parasitar el Plan Vive y entonces llega un momento en que no sabes quién se encarga de qué. Se rompe, hay una gotera. Tarbos tiene el edificio, pero lo gestiona Sogeviso. Llamas a Sogeviso, que es una empresa que está en Alicante y que solamente puedes contactar con ellos en horario de mañana, de lunes a viernes. Llámales en horario de urgencias, que a lo mejor ni te lo cogen. Llamas a Sogeviso y te dicen que no, que claro, que es que ellos no son los encargados, que es Avintia porque es la constructora. Llamas a Avintia y Avintia te deriva, no, es que esto es concretamente de otra empresa que se llama Cenz, que resulta que también está constituida con capital de Avintia y que lleva la aerotermia. Y llega un punto en que al final acabas haciendo un máster para enterarte de quién está gestionando tu propia vivienda y a base de estas incidencias es como te vas enterando. Porque si no, no hay tampoco la transparencia que hay de estas empresas y accediendo a propios contratos públicos es limitadísima. Y de hecho es una de las cosas que el Estado español debería regular, el que no haya empresas con capitales en fondos de inversión que acceden a planes de vivienda estatales, sean del Estado, de la comunidad autónoma o de un municipio, vamos, viviendas públicas. Todas esas empresas del Santander, todas esas empresas del Banco Sabadell, por si alguno, no sé. Y luego, y esa otra sociedad que ha dicho Sergio es de Deutsche Bank, o sea que están detrás, al final acaban estando los bancos también. A mí me da que va a ser una tarde un poco pesimista y de enfadarnos, entonces me gustaría pediros, para acabar antes de abrir el turno de preguntas, porque los dos habéis nombrado que al final lo importante es organizarte, porque es la única manera de tal. Vosotros, o sea, ¿cuál es la principal ventaja de organizarte, más allá de tener ruido mediático y más poder y ser más? Y sobre todo está pensando, ya como expertos curtidos en la que os ha caído, hasta qué punto esto es útil para que se herede a los que de repente se encuentran con esto y quieren saber cómo. Pues mira, por ejemplo, con cosas cotidianas, ¿no? Ya te digo, porque al final lo que más... conseguir que la mayoría de los vecinos estén en un nivel de lucha de cláusulas abusivas es complicado. O sea, la mayoría de la gente es más una cuestión de se me ha ido la luz, tengo una gotera, me han robado en el coche, y es ese tipo de cuestiones diarias en las que más están. Entonces es una cuestión de estar RQR y poco más, o sea, es que no hay mucho. Es verdad que el ruido mediático a nosotros es personalmente lo que más efecto hemos conseguido, porque es la única manera que hemos conseguido de que nos respondan a las incidencias.
de la otra manera, la propia aplicación que nos proponían para trasladar cosas brillaba por su ausencia. Teníamos una aplicación para comunicar las cosas, que esa aplicación en realidad pues no servía de nada. Entonces, es verdad que cuando al principio una vecina llama y dice no tengo agua, si llama solo una vecina dicen bueno, pues llamamos mañana. Cuando te llaman 50 personas del propio edificio, porque tenemos un grupo de vecinos que suelen ser intensos, pero también a veces tienen sus cosas positivas, pues claro, cuando te llaman 50 viviendas diciéndote, oye, que no tenemos agua, oye, que no tenemos luz, hostia, pues entonces ahí las cosas empiezan un poco a moverse de otra manera, ¿no? Por ser positivos, sí que se consiguen cosas del día a día. Lo más complicado es lo que ya tiene que ver con las cosas de los contratos, porque es la propia Comunidad de Madrid la que ha permitido a las empresas que pongan esas propias cláusulas abusivas. Y cuando encima la propia Comunidad de Madrid te está diciendo que no lo van a cambiar, que eso son lentejas, pues la vía judicial es la única posibilidad. Que en nuestro caso, por ahora todavía no hemos llegado a ese punto, porque ha habido mucha gente que se ha ido desgastando durante el proceso y es uno de los principales problemas que tenemos. A ver, desde mi punto de vista hay una cosa súper importante en la organización colectiva, que es no sentirte sola. El ir a una asamblea del sindicato o de la PA o de cualquier organización de vivienda y llegar y ver que hay gente que está pasando por lo mismo que estás pasando tú, a lo mejor alguien que lleva 3 años y medio en Nos Quedamos, que es un plan que tiene el sindicato, en el que tú te plantas al casero y dices, pues no, denúnciame, y te denuncian, y vas a un juicio, y pierdes el juicio, y lo recurres y esperas, porque la justicia, en este caso, nos favorece el que vaya lenta. Pero, sobre todo, el no sentirte sola, no sentir que eres la única persona que tienes miedo, que no sabes a qué te enfrentas, que te están hablando de un fondo buitre, que ya dices, te da mucho miedo, pero no hay que tenerle miedo ni al fondo buitre, ni al casero individual, ni a la abuelita que alquila su piso para pagar la pensión o para pagar la residencia. Que esos son casos mínimos, o el tema de los ocupas, que está como lo intensifican de una manera, pero bueno, suelen ser las empresas de seguros que luego sacan tajada de todo eso. Pero bueno, sobre todo, no sentirte sola, el ver que hay una organización que te apoya, en la que te puedes tú también apoyar, en la que luego tú puedes participar y puedes ayudar a otras personas, eso es súper potente. Sí, lo es, sí. Pues ahora no nos dejéis solos tampoco, por favor. Vamos a abrir un primer turno de preguntas. Podemos hablar de... A ver, venga. Tanto de la investigación, si tenéis alguna duda, como de Asiste Bieneter, por si acaso, como de lo que nos acaban de contar Ramón y Sergio. Entonces tenemos ahí a David en medio, para quien quiera. Yo no veo las manos porque estoy ciega perdida, pero si levantáis una mano, David. Ahora, gracias. Qué majos. Ahí. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta simple. Bueno, soy Cristian Castellón de Volta Europa y me gustaría preguntarte, a Sergio, perdón, ¿cómo ha sido de complicado llegar hasta el fondo de las empresas? Me imagino que tal, pues ha sido muy complejo, pero por ejemplo DWS, que es alemana y es europea, entonces ¿te ha sido fácil llegar hasta el fondo de quién está detrás de las empresas? ¿Cuál ha sido ese proceso de investigar hasta el fondo y quién es el responsable individual o los responsables, ¿no? De alguna forma. Gracias. A ver, fácil no, difícil tampoco, te lo voy a reconocer. Es verdad que como no hay un portal en el que tú puedas buscar fácilmente cuáles son las empresas que están en determinado lugar, pues todo depende de portales de empresariales que un poco te van dando información de cuál es el domicilio fiscal y poquita cosa más. Y a base de eso y de noticias, muchas veces del extranjero, que es como te vas enterando de las cosas, pues vas vinculando de que Tarbos pertenece a un fondo de inversión que tributa en Inglaterra y que a su vez está perteneciendo a un conglomerado que tributa en Islas Caimán, y vas poquito a poco tirando.
no es una cosa fácil, como te digo, no es una cosa de buscas en un clic y en 10 minutos lo encuentras, pero sí que te tiras a lo mejor 2-3 días bicheándote por todas las páginas web y luego aparte pues es estar muy al tanto de las cosas que van saliendo, porque por ejemplo la venta de las viviendas del Plan Vive, que no ha salido en casi ningún medio de comunicación, por no, vamos, que yo recuerde no ha salido en casi ninguno, ha salido en portales empresariales y de activos inmobiliarios. Y por eso nos hemos enterado, porque si no, no nos enteramos. O sea, eso al final, el rastro de que lo ha vendido a su vez a este fondo de inversión alemán y resultaba encima que lo había vendido nada más conseguir la concesión de manial de las viviendas del Plan Vive. En el propio 2021 ya lo había vendido a DWS para que se hiciera con ello en 2025. O sea, quiero decirte que al final es una cosa muy complicada, que si no es porque estas propias empresas se dan bombo de que se han hecho con un lote de viviendas de no sé qué, no te enteras. Y entiendo que esos fondos no solamente tienen propiedades o viviendas en Madrid, sino en otros países de la Unión Europea. Y te quería preguntar si has tenido también contacto con otras, no solamente estatal. Y ni siquiera, o sea, en la Comunidad de Madrid. Solo la Comunidad de Madrid. Eso es lo que nos hemos movido, Vale, sí. Gracias. Bueno, pues si sirve para algo, también se puede, puedes mirar las cuentas anuales. A ver, la putada es que el registro mercantil para ver las cuentas anuales está cerrado, tienes que pagarlas y al final pues es pasta de 5 euros, 7 euros, tal cual. Pero ahí debería poner el accionista mayoritario de la empresa y aparte pues sí que se hizo a nivel estatal un registro de beneficiarios últimos donde también debería salir, pero no está muy en funcionamiento últimamente. De ahí David, que me confirme, está... No, hay una cosa que se llama el registro de beneficiarios últimos, que es el hecho de que tú podrías, donde se queda registrado, no quién es el accionista, que es otra empresa, sino quién es la persona física que está al final de toda la cadena. Pero eso solo puede acceder a autoridades del Estado y organizaciones, o periodistas, organizaciones anticorrupción. O sea, alguien que si tú te interesa porque eres afectado y tal, tú no tienes acceso al registro de beneficiarios últimos, que tampoco funciona muy bien, pero bueno, que hay, pero que tú no puedes acceder. Cibio puede, pero las últimas veces que hemos preguntado no funciona porque lo están montando al último tiempo, lo están montando en España porque es una obligación de la Unión Europea, pero no funciona bien. Pero bueno, es una cosa que estamos siempre un poco vigilando a ver si en algún momento empieza a funcionar bien. Y aún así es lento y tal cual, pero bueno, estamos atentos. Pero de hecho nosotros luchábamos para que ese registro fuera accesible para todos. Digamos que la parte que hacemos nosotros de activismo siempre es que estos registros, de hecho tenemos otra batalla con el registro mercantil para que sea público, porque, bueno, no me voy a desviar del tema, pero bueno, el registro debería ser público, todo el mundo debería poder acceder, debería poder ver las cuentas, o sea, tienes que ser pagando, pero digamos que nuestra parte activista es por la parte más de conseguir que esta información esté siempre disponible, pues para que nosotros podamos mirar, pero para que también afectados o cualquiera pueda mirar. Y iba por aquí. A ver, yo sí que te puedo dar un poco datos de Blackstone, por ejemplo. La empresa con la que firmé yo el contrato de alquiler en su día Gicam-Plan Joven, fue renombrada como Fidere IP3 SLU, que pertenece a Fidere Patrimonio Socimi, que antes era Rutar Investment españolas, que pertenecen a la empresa Spanish Residential Holdco de Luxemburgo, que pertenece a su vez a Tetis Topco Sarl de Luxemburgo, que a su vez pertenece a Blackstone Real Estate Europe 7Q SRL de Luxemburgo y que finalmente pertenece un 20% a Blackstone Real Estate Europe 7 de Delaware y a Blackstone Real Estate Partners Europe 4 en Islas Caimanes. Es decir, que más repartido no puede estar. Tú y yo no tenemos acciones de Blackstone porque no queremos. Oye, otro apunte. En Luxemburgo el registro mercantil está abierto. Tú sí que puedes ver eso, tienes acceso a todos los documentos. En otros países también, en Gran Bretaña. Es una posibilidad, es realista que se pueda abrir.
Sí, yo quería preguntar a Ter por el tema de los datos. Bueno, en primer lugar, mi enhorabuena, porque me parece un currazo todo el conseguir toda la información y visualizarla para que todo el mundo lo podamos entender, que me parece maravilloso. Pero el tema de transparencia, que decías que un par de comunidades autónomas sí que te han dado datos y el resto no, yo quería preguntar sobre las que no. ¿Cómo habéis conseguido la información? O sea, ¿cuánto trámite? Porque no sé si en esta vez habéis, o sea, entiendo que no habéis ido al Supremo, pero ¿cuánto trámite de reclamar la transparencia, de reclamar otra vez habéis tenido que hacer? Y también quería saber si tenéis la información, o sea, autonómica o también las viviendas que han sido promovidas a nivel municipal, o sea, un poco hasta dónde habéis podido llegar, sabiendo que es imposible. Y también una segunda pregunta, porque decías que hay comunidades que te dicen que no tienen los datos. ¿Hasta qué punto creéis que es cierto, que ya me parecería grave, que no lo tuvieran? ¿Y hasta qué punto creéis que es falso, que también es grave que lo tengan y no os lo quieran dar? Un poco era en esa reflexión, y ya digo, mi enhorabuena por todo el currazo que lleva mucho. Gracias. A ver, lo de la solicitud de transparencia empezamos a hacerlas en noviembre de 2024 y a día de hoy hay comunidades que aún no han respondido. En la mayoría de los casos hubo una negativa inicial a los varios meses, ya saltándose el plazo de un mes que tienen para responder. Hubo una reclamación posterior, a veces con la reclamación han dado algunos datos, a veces con la reclamación tampoco han dado ningunos datos y nos hemos quejado porque sí que en el Consejo de Transparencia había resuelto que teníamos razón y nos tenían que dar los datos. Por ejemplo, Castilla y León, la Comisión de Transparencia de Castilla y León sí ha dicho que nos tienen que dar los datos, no ha dado plazo para ello, ahí seguimos esperando. En la Comunidad Valenciana, el Consejo de Transparencia ha dicho 2 veces ya que nos tienen que dar los datos y lo que nos dicen solamente es que tienen 15.000 viviendas públicas protegidas y ya está, pero no dicen nada más, ni siquiera hay decisión de alquiler y lo dicen en plan de así al tuntún. Y de hecho, en la segunda vez que nos respondieron eso, bajaron a 11.000, así que cada una ha sido distinta. En Cataluña, por ejemplo, que son los datos más concretos nos han dado, porque realmente lo que pedimos era pues viviendas que se habían construido, protegidas, cuándo se habían construido, con qué régimen de uso, con qué tipo de protección y cuál era su plazo de protección. Los que han dado esa información más concreta ha sido Cataluña, que tampoco dio los plazos, aunque después sí que hemos hablado con ellos para ver si la estimación de viviendas protegidas en vigor que habíamos hecho concordaba con la suya, y sí, más o menos concordaba. Y aparte, segunda pregunta, yo es que creo que realmente es que no lo tienen porque no lo han guardado. Es decir, el tema de las descalificaciones voluntarias anticipadas, que son las comunidades autónomas las que tienen. Y me vuelvo a la pregunta anterior. Lo que hemos preguntado son viviendas protegidas en vigor en esa comunidad autónoma. Y ahí entrarían tanto las municipales, con planes, da igual que sea plan estatal, que sea plan autonómico, que no tengan financiación, porque también puede ser el caso, que sean promovidas por ayuntamientos, por la comunidad autónoma, por privados o por lo que sea. Y así que, volviendo a la segunda pregunta, yo sí que creo realmente que es que no tienen información porque no han tenido la voluntad de registrarla, porque no les importaba un pimiento. Es decir, que se veía, la vivienda protegida se veía, pues eso, como una subvención a la construcción y como una especie de sorteo para pobres, para que haya alguna política mínima de vivienda, pero en plan sorteo. Pero nunca ha habido una voluntad de mantener un parque de vivienda protegido que realmente tuviera una función de poder, digamos que regular el precio de la vivienda, aunque sea por alternativas. No, así que no, es que no nos han guardado. Solo decir que cuando Ter dice que empezó en 2024, no se ha equivocado, no quería decir noviembre del 25, es noviembre del 24. O sea, que lleva año y medio con esto, sí. Sí. Mi pregunta es, al hilo de cómo se dan concesiones para construir vivienda protegida, en este caso en alquiler, que luego, posteriormente, en esa licitación se permite que se hagan contratos de arrendamiento que ni siquiera cumplen con la LAU. O sea, la pregunta es, ¿quién tiene las competencias, si es a nivel estatal, si es a nivel autonómico, para que no se permita que esté prohibido que se permita
que se construya vivienda protegida en régimen de alquiler y esos alquileres ni siquiera respeten la ley de arrendamientos urbanos. Te respondo yo rápido, pero si queréis ampliar vosotros. La competencia es de la comunidad autónoma y, de hecho, hay 200 sentencias del Constitucional repitiéndolo una y otra vez. El Estado no tiene nada que decir. Es todo comunidad autónoma. Sí, de hecho, hay algunas sentencias del Supremo, incluso del Constitucional, en las que dicen que, dado que la Comunidad de Madrid es quien tiene plenas competencias para legislar sobre vivienda protegida, pueden hacer lo que les dé la gana, básicamente. La LAU está ahí, pero como la Comunidad Autónoma está por encima de la LAU, pues no hay nada que hacer. Sí, de hecho hay una cosa que en la investigación, lo digo porque yo creo que es útil, que yo no lo sabía antes de que te empezara con esto, o sea que es muy relevante qué financiación tiene, o sea, si la financiación es estatal o no, porque si es estatal aún en algún momento pueden decir te pongo ciertas condiciones, porque como estás cogiendo mi dinero te digo algo así. O sea, cuando ahora se habla de la protección permanente es para esas comunidades que cojan ese dinero y hagan cositas, pero todo lo que venga de otras partes o la financiación sea otra, pues un poco jauja. Sí, claro, siempre se ha pensado que lo de la protección generalmente es por 30 años. De hecho, yo he crecido con esa idea en la cabeza, aunque a nivel autonómico es que se pensaba que era algo más minoritario. Hubiera otros plazos, pero a ver, haciendo este reportaje, pues viendo las cuentas de Fidere, pues me di cuenta de que había muchas viviendas de las que había comprado que habían sido construidas con fondos estatales del Plan de Vivienda del 2002-2005 y que estaban sujetas a los plazos de protección de la normativa autonómica, la madrileña, que en ese momento ponía que el plazo de protección era el mismo del plazo de amortización del préstamo, o sea, 10, 25 años, y en ese caso 10 años. Así que es eso, pues son viviendas que Blackstone compró en 2013-2014 y que para cuando las compró faltaban meses para que salieran al mercado libre. Las compró por 60.000, las vendió por lo que quiso. 1.053 millones. Sí, de hecho, Fidere, lo curioso es que Blackstone y otros muchos fondos de inversión no compraron viviendas, compraron sociedades que habían quebrado tras la crisis de 2008. Entonces, ahí hay mucha gente que ha perdido el derecho de tanto y retracto, al que hubieran tenido si se hubiese comprado las viviendas. Caso diferente es lo que hizo la MSV de Madrid, vendiendo, cuando Ana Botella era alcaldesa, vendiendo viviendas de la empresa municipal de la vivienda de Madrid a Blackstone directamente. Ahí sí que ha habido ciertas sentencias a favor y otras en contra. Y es que también hay que tener en cuenta, ahora que digo esto, que también tenemos a otro enemigo contra el que luchar, que es el que lleva toga. No sé si hay una ahí al fondo. Voy. Yo creo que con esto. Hola. Bueno, muchas gracias, primero por la investigación, que es estupenda, como todo lo que hace Cibio, hay que decirlo, lo cual no es raro. Y luego también muchas gracias a Ramón y a Sergio por compartir vuestro testimonio. Yo quería, precisamente justo lo que ha dicho al final Ramón, quería preguntar sobre eso, sobre cómo ha sido vuestra experiencia con los tribunales, porque, por un lado, creo que alegra mucho ver un poco el movimiento del sindicato de inquilinas y de la PA y de todo lo que es la organización colectiva que funciona y que gracias a eso pues sale mucha gente adelante en este país, pero al mismo tiempo también revela una cosa un poco tenebrosa, que es que el Estado, la Administración, la ley, las comunidades autónomas no es capaz de proteger a las personas vulnerables, porque muchas de las cosas que habéis descrito, por ejemplo, en vuestro testimonio, son directamente violentas, si no ilegales. Hay muchas cosas que son violentas y, lamentablemente, con la ley en la mano, no parece que sean ilegales por ahora, ¿no? Entonces, claro, quería preguntaros un poco si con esa experiencia que habéis tenido con los tribunales, ¿cómo ha sido? Yo me anticipo a pensar de que ha sido igual de violenta, si no más, pero bueno, claro, ya prefiero que me lo contéis ustedes. Vale, yo te puedo decir el caso de GICAM Plan Joven en el barrio de Buenavista de Getafe, 249 viviendas, que finalizara el contrato justo cuando finalizaba la protección, éramos unas 60 familias, ¿vale?
de esas 60 familias hubo 30 que o bien firmaron o bien se fueron voluntariamente, lo que se llama un desahucio invisible, un desahucio que no sale en ningún medio de comunicación porque es simplemente alguien que agacha la cabeza y se va de su casa. De las 30 personas que quedamos, en cuanto llegaron las demandas, 10... Claro, la gente es normal, tiene miedo. Te llega una demanda en un juzgado y tú no has estado en un juzgado en tu puñetera vida y dices, ¿dónde me estoy metiendo? Aunque es verdad que el sindicato desde el día 1, desde el minuto 1, te dice todos los pasos, todo lo que vas a ver, todo lo que vas a tener que vivir, pero es verdad que cuando llega ese momento es cuando a ti te entra los nervios o te puede entrar el miedo y decir, mira, me busco otro sitio y ya está, y me voy. Y luego ya llegamos, los 20 que decía que al final nos plantamos, a todos nos llegaron demandas, todos fuimos a juicio, todas las familias perdimos el juicio. Bueno, hubo algunas que ni siquiera se llegó al juicio porque ya estaban en marcha las negociaciones entre el sindicato y Blackstone y hubo muchos contratos que se pudieron firmar antes incluso de que llegara la fecha de juicio. Y hubo juicios, dos familias que seguimos, que hemos puesto ¿cómo se llama? El recurso ante la audiencia provincial y estamos a la espera. Yo llevo 3 años y medio sin contrato, pero ahí sigo. Es una cosa, esto también a la gente cuando se lo cuentas le ayuda. Cuando te llega y te dice que se me acaba el contrato, y dices, no te preocupes, no tengas problema, tranquila, no te pongas... A ver, que entiendo, he estado en tu situación y sé que se pasa miedo, se puede pasar nervios, que vas ahí a un juez, no sabes si ponerte corbata, si no. Al final, después de esa experiencia, y luego ya saber que ya no estás luchando por ti, sino al hacerlo colectivo, es una lucha colectiva. Entonces, ya no solo luchas por ti, no es algo, digamos, por mi contrato, por mi ego, no, es algo más colectivo. Y eso yo creo que une muchísimo. Y luego, aparte, también haces amigos. Vecinas a las que no conocías, ya sabes su nombre, sabes el nombre de sus hijos, sabes toda su vida. Porque al final te vas de cañas. En los barrios estos donde Blackstone compró las viviendas, pues son barrios tipo Pau, donde nadie se conoce. No hay ni piscina ni nada, pues nadie se conoce. Salvo a lo mejor los que tienen niños y bajan al parque. Pero bueno, en relación con la justicia, obviamente la justicia es totalmente injusta, pero porque las leyes son injustas. Sí, un poco igual que lo que contaba Ramón, que al final hay una parte del proceso es lo que está diciendo de conocer a tus vecinos y vecinas. Nosotros, por ejemplo, simplemente el primer paso que dimos fue mandar un escrito a Tarbos y a Sogeviso señalando que no considerábamos que fueran legales las cláusulas abusivas que habían puesto en nuestros contratos. Claro, el hecho de ir puerta por puerta pidiendo a todos los vecinos que firmen y demás, joder, al final acabas conociéndote a 64 puertas, ¿no? Y a todas las personas que viven en ellas. Eso al final luego te va uniendo y bueno, hace que por lo menos vivir en comunidad sea un poquito más agradable. Pero sí que es verdad que luego los procesos judiciales, a la mayoría, vamos, en nuestro caso, no ha tenido la continuidad que ha tenido el caso de Ramón. Mucha gente desde el principio tenía actitud más de consumidor que de luchar, eso hay que reconocerlo. Quería que le resolviesen el problema y no involucrarse, realmente involucrarnos, a lo mejor éramos 20 viviendas en mi bloque y el resto estaban en una actitud más pasiva de, bueno, que me solucionen el problema, ¿no? Y luego de por medio pues hay muchos actores que se van metiendo, en nuestro caso Vox se ha metido por medio
y ha empezado a meter la idea de que las viviendas del Plan Vive sean con opción a compra y demás. Eso ha empezado a calar en mucha gente, y entre eso y que la gente no está o no tiene ganas de ir a un proceso de lucha que puede durar muchos años, porque al final vas al tribunal de primera instancia, luego a la audiencia provincial, luego al tribunal supremo, entre el curso y el otro. Total, que te dan 5 o 7 años, la mayoría de la gente no está por la labor de ir a esos procesos de lucha, y es verdad que mucha gente se ha ido desenganchando y estamos ahora mismo en ese momento. Buenas, gracias por el reportaje, investigación que habéis hecho, porque tiene muchísimo curro. A lo largo del reportaje, en un par de ocasiones se habla de financiación. No sé si es porque no están disponibles los datos, pero ¿seréis capaces, si no ahora, en el futuro, hacer una estimación de cuánto dinero público se ha invertido en construir todas estas viviendas que han sido usadas al final para especular y desahuciar a millones de familias? Eso por un lado. Y luego, por otro, tirando un poco más por la parte del sindicato de inquilinas, nosotras algunas veces nos terminamos perdiendo cuando tenemos que investigar a nuestros caseros, como ha explicado muy bien Ramón, y has mencionado que el registro de Luxemburgo es abierto. Yo no sé si es porque el traductor de Google Chrome no me funciona bien o no he sabido mirar, pero no sé si, igual que habéis hecho en el pasado algún tipo de curso sobre cómo pedir información pública, en este caso a España, si podríais hacer una mini píldora de cómo obtener los datos de los caseros y caseras que están en Luxemburgo, porque al menos en el Sindicato de Inquilinas de Latina, cuando hemos tenido que investigar algunos fondos de inversión, cuando llegan a Luxemburgo, no sé si es la complejidad de las webs, el idioma y demás, ahí nos perdemos y tenemos que cerrar ahí nuestro proceso de investigación. Así que nos sería de muchísima utilidad poder tener ese recurso. Gracias. De financiación, inicialmente en las solicitudes de información que hicimos por transparencia sí que pedimos el tema de cuánto dinero se había por cada promoción, por cada vivienda. Claramente no dio esa información, y también porque digamos que a nivel de recursos para recopilar esos datos es un poco inasumible. No sé si muy concretamente, pero sí que se podría sacar en muchos casos, no en todos. De hecho, en algunos sí que... Yo tengo así como que un Excel madre, que es la madre de todos los Excel, que sí que esa información también la recojo en los casos en los que sí que la he podido encontrar, y si queréis os la puedo facilitar. En el caso, respecto a lo del tema de Resa, de lo de Luxemburgo, a ver, no está abierto todo. Hay muchos documentos que sí que están en abierto, por ejemplo, lo que es el documento de nacimiento de la sociedad y cuando cambian los socios mayoritarios y tal. Pero más o menos te encuentras la información. Y igualmente, pues si queréis, quedamos un día y hacemos una, yo qué sé, nos ponemos juntos a mirarlo y ya está. A nosotros nos gusta mucho compartir lo que sabemos y enseñar a otros, porque cuesta tanto entenderlo que una vez lo has entendido estás deseando que todo el mundo sepa hacerlo. Pues millones de gracias a los tres por este ratito. Vamos a empezar ahora con la segunda parte, con los representantes del sindicato y de la PA, y debatimos un poquillo más, pero mil gracias a los dos. Perdonad este momento de vasitos de agua, pero hace mucho calor. Alguien viene corriendo y tenemos que estar hidratados, echándonos para atrás. Queríamos dedicar esta última hora a debatir un poco y analizar la situación, porque vemos casos concretos, vemos datos así, pero también queríamos entrar un poco más a fondo. Entonces tenemos aquí, os voy a presentar a los dos, a José María Torralbo, que es militante de la PA de Móstoles, que lleva muchísimos años, 13 años, peleando con esto. Yo creo que no hace falta presentar ni a la plataforma ni al sindicato, pero lo voy a presentar para recordar solamente el tiempo que llevan dando la lucha. O sea, la plataforma nació en 2009,
al principio, y todos lo recordamos en ese momento, era ese momento en el que había un montón de gente que no podía pagar la hipoteca y de repente le desahuciaban, pero es que encima se quedaba con una deuda. Y la situación era lo más injusto que hemos vivido en muchísimos años. De ahí ha pasado a todos los problemas que tienen que ver con vivienda y que tienen que ver con desahucios. Se ha ampliado mucho más el foco. Ya sigue siendo plataforma de afectados por la hipoteca, pero es hipoteca, alquiler, lo que sea, van siguiendo con todo. Y Ruth Galán es militante y portavoz del Sindicato de Inquilinas, que también desde 2017 llevan pues, haciendo frente un poco a esta burbuja de los alquileres que sufrimos seguramente muchos de los que estamos aquí y peleando un poco por el derecho de acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid. Y nuestra Ter, que ya la conocéis, pero es una de nuestras periodistas estrella y que ha llevado los temas de vivienda y que además de hacer un trabajo estupendo en Cibio, en vivienda, en derechos humanos, en temas de corrupción y que tienen que ver con seguir a empresas, como hablábamos ahora, pues vienen otros medios amigos como El Salto. Voy a empezar por el debate directamente, os voy pasando el micro y así. Vamos a empezar iba a decir lo fácil, no es tan fácil. Quería preguntaros desde vuestro punto de vista cuál es vuestro análisis de qué es lo que falla en vivienda protegida y luego qué peso tiene eso en el problemón de vivienda que tenemos ahora mismo. No sé quién quiere empezar. ¿Quién está más? Bueno, quizá... Buenas tardes a todo el mundo que ha venido aquí a escuchar hablar sobre vivienda y a Cibio por su trabajo y por invitarme aquí a hablar. Yo quizá tengo un discurso un tanto más radical, ¿no? Creo que hay que volver a repetir que la vivienda es una necesidad básica para la vida del ser humano y por eso es un derecho humano que está consagrado en varios tratados internacionales firmados y ratificados en España y en la Constitución española. El problema es que no se cumple en este país. No se cumple el derecho a la vivienda hasta tal punto de que estamos en una emergencia habitacional. Y cuando estamos en una emergencia se deben tomar medidas para una emergencia, no las que se están tomando desde la administración, desde los distintos partidos. Y aquí que estamos hablando de vivienda protegida, yo creo que conviene hacer una diferenciación por estos términos que incluso utilizan los políticos cuando hablan de vivienda y que mezclan vivienda social con vivienda protegida, con vivienda asequible, con vivienda pública, que no son la misma cosa. Y yo empezaría por definir qué es vivienda pública. Y hay un amplio consenso en que la vivienda pública es aquella cuya propiedad está en manos de la administración, que tiene carácter social, pero se puede ampliar a más capas de la población, que se concede en régimen de alquiler y nosotros además decimos que no se vendiera nunca. Pero eso es la vivienda pública. La vivienda protegida es otra cosa. La vivienda protegida en realidad es vivienda privada, no es vivienda pública, es vivienda privada. ¿Qué tiene de público? Los recursos. La administración pone dinero, contante y sonante, pone suelo, pone desgravaciones fiscales, pero la finalidad es que haya alguien que se haga con una propiedad, en este caso una vivienda. Por lo tanto, la finalidad es una vivienda privada, no pública, ¿vale? Además, la vivienda protegida no está protegida, estaría protegida ciertamente cuando había 30 años de protección en que no se podían vender, que luego se rebajó a 15, luego se rebajó a 10 y ahora 7. Y en realidad es un negocio para unos pocos y se trata de pasar recursos públicos a manos privadas. Por eso, desde los movimientos de vivienda no estamos a favor de la vivienda protegida, estamos a favor de la vivienda pública. Sin duda, como estamos ante una emergencia y como dice Javier Burón, que pensaba yo que iba a venir aquí, hay que tomar varias medidas, todas simultáneas y complementarias ante el gravísimo problema que hay. Pero para nosotros la medida estrella es la vivienda pública. ¿Y por qué la vivienda pública? Porque solo desde lo público se garantizan los derechos, como la sanidad, la educación, las pensiones, etcétera. Y porque además es la medida que han encontrado otros países vecinos nuestros, algunos a los que nos queremos parecer, que no tienen el problema que tenemos en este país porque tienen parques de vivienda muy amplios. Y porque además, si tenemos un parque de vivienda público potente, es una manera de intervenir de manera natural en el mercado del alquiler para que los precios bajen. Y sobre todo,
porque la vivienda pública es la única manera que las familias pobres, que ahora se llaman vulnerables, puedan acceder al derecho a la vivienda. Entonces, nosotros reivindicamos la vivienda pública, que, por cierto, la poca que hay está mal gestionada por las comunidades autónomas, sobre todo aquí en Madrid. Por dar algún dato, la media de vivienda netamente pública, no hablamos de protegida, netamente pública en Europa es del 18%. En España es del 1,5% nada más. Y eso de media en España, porque en el País Vasco es del 3% y en Madrid del 0,7%, para que veáis la situación en la que estamos. Entonces, hay que reivindicar la vivienda pública en ese sentido. Y luego, con respecto a los partidos políticos y alguna cosa que se ha comentado aquí, yo sobre todo me dedico a hacer propuestas a las administraciones locales, a los ayuntamientos, donde hay además partidos de estos que se llaman muy progresistas y que cuando vas con propuestas para solucionar el problema de la vivienda lo suelen tirar a la papelera. Y el caso más flagrante es el Gobierno, que es el más progresista de la historia, que ha hecho una ley de vivienda que no vale para nada y que además la está utilizando como arma arrojadiza contra las comunidades autónomas, a las que le dice, ahora ve tú y declara las zonas tensionadas. Eso lo puede hacer el propio Gobierno con la Ley de Arrendamientos Urbanos, que está por encima de las comunidades autónomas. De hecho, en el año 2019, este Gobierno progresista cambió los años en los que se hacen los contratos de alquiler y los pasó de 3 años a 5 y a 7. ¿Los podía haber puesto los alquileres obligatoriamente a 10 años? ¿O a 15, o a 30, o indefinidos? Y no lo ha hecho. También puede congelar la subida de los alquileres a través de la LAU y no lo ha hecho. Prefiere utilizar la ley que se llama Defensa del Derecho a la Vivienda como arma arrojadiza contra las comunidades autónomas. Por lo tanto, para nosotros, que nos llevamos pegando con ellos muchos años, ninguna de las opciones políticas que hay ahora mismo en el plantel político realmente está haciendo nada por el derecho a la vivienda. Y bueno, voy a dejar hablar a mi compañero. Bueno, pues yo suscribo todo lo que ha dicho el compañero José porque pensamos de la misma manera. De hecho, yo creo que cada vez que este Gobierno actual tiene oportunidad para demostrar con quién está, si con las inquilinas o con los rentistas, demuestra que está con los rentistas, ¿no? No ha hecho ni una sola medida que sea como para la protección de las familias inquilinas, que somos muchas, ¿no? Entonces, nosotros, desde el Sindicato de Inquilinas, pensamos, pues, la base es lo que ha dicho José, pero también es cierto que a día de hoy entendemos que no existe la vivienda pública. Lo que se ha inventado ahora este Gobierno más progresista de la historia es Casa 47. Lo único que vemos claramente de Casa 47 es que riegan, de vez en cuando salen las noticias, regamos con no sé cuántos miles de millones para construir no sé qué, pero que no sabes el qué. Te hablan de vivienda asequible, que nadie sabe lo que es, porque asequible es para quién y cómo y qué. Y luego pues tenemos los pisos de la Sareb, ¿no? Que ha salido un estudio hace poco, que esto se vende de manera opaca, se hace todo de manera oculta para que no nos enteremos y es muy difícil llegar a esos datos. Y hemos sabido que por los últimos estudios que han dado la luz tenían 500.000 casas y suelo suficiente para construir otras 500.000. Si el Gobierno hubiese querido, tendríamos 1 millón de casas de vivienda pública. Pues estaríamos ya con otros baremos mucho más parecidos a los de Europa. Ellos no lo hacen y por supuesto, el Gobierno que tenemos en la Comunidad de Madrid no es que no haga nada, sino que hace todo lo contrario. Lo que hace es poner una alfombra roja a los fondos de inversión y además lo dice claramente, que es eso de poner tope a los alquileres o, bueno, les da bastante igual que desahucien a familias con niños, es decir, que desahucien a niños, a bebés, o que desahucien a personas mayores, como a Mari Carmen, que vengo de ahí ahora, ¿no? Con 87 años y 71 en su casa, y viene un fondo de inversión y dice, mira, que te voy a echar, que me da igual todo, porque quiero hacer un piso turístico, y ya está. Y eso es lo que rige. Entonces, nosotros abogamos desde el Sindicato de Inquilinas por la desobediencia civil.
Es decir, ha llegado un punto en el que hemos intentado todo, nos hemos manifestado, hemos presionado, acudimos a parar los desahucios y nada sirve, ¿no? Hemos hablado y nos hemos reunido y nada sirve. Entonces, lo que sí sirve es pues, lo que ha servido toda la vida, que es la desobediencia civil, la organización colectiva y la presión. Y en esas estamos. Ya tengo micro. El tuyo, ¿vale? Dale. Había coincidido bastante en cuanto al tema de lo que hace falta es más vivienda pública, no tanto vivienda protegida, sino concretar que vivienda pública. Yo añadiría también concretar de alquiler, porque también hay mucha pública de venta y de hecho hay en Andalucía, en Canarias, se sigue vendiendo, enajenando vivienda pública a los inquilinos, que de primeras, pues bueno, por supuesto mejora a los inquilinos con fondo de inversión, pero lo suyo sería reforzar un parque de vivienda que sea accesible para todos y que la gente pueda utilizar según lo necesite, no que vaya a formar parte a un patrimonio particular, porque las condiciones económicas de la familia también cambian, y a veces hasta mejor. Por otra parte, con el tema de la Sareb, también totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros en Cibio, hace ya 2 años o 3, seguimos esperando a ver qué dice la Audiencia Nacional, porque hemos solicitado información sobre los precios por los que ha comprado y ha vendido, y a quién ha comprado y a quién ha vendido creo que eran 12.000 viviendas protegidas que la Sareb tuvo en su momento. Seguimos esperando a ver si nos dan esa información, porque me parecería muy interesante ver a qué precios se han vendido. Sabemos los precios a los que ha vendido las de Fidere, porque aparecen en sus cuentas. Esas fueron 1.000 y pico, 2.000. Vamos a ver el resto. ¿Y a quién? Por supuesto, la organización civil está en lo que más rápido y mejor y más efectivamente y con más efectividad consigue cambios. Y por poner una nota positiva, pues voy a citar el ejemplo también del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, que ha conseguido después de 13 meses de huelga de alquileres que la Generalitat compre 2.000 viviendas de la Caixa protegidas que iban a perder su protección próximamente, y que la manera más rápida de ampliar el parque público es que utilizar el derecho de tanto y retracto por parte de la Administración y que compre las viviendas protegidas y que refuerce el parque público. No sé si quieres... Perdonad por mi voz todo el rato. No sé si, porque justo habéis nombrado el tema de Casa 47, de las condiciones de acceso, hasta qué punto, ¿qué va a hacer? Por ahora va a hacer poquito, porque es verdad que dice mucho los 300 millones de todo el plan y cada vez que le dan a Casa 47, hoy le han dado no sé cuántos millones, un piqui, y estaban hablando de vamos a hacer una promoción de 22 casas, y ostras, pues ya lo tenemos arreglado. 22 casas. Pero recuerdo que hemos estado debatiendo mucho y que tú contabas que las condiciones de acceso son... A ver, son pues un poco más de lo mismo de lo que hay, que es parte del problema. En algunos casos imponen mínimos de ingresos para poder acceder y los máximos pues se elevan a casi los 70.000 euros. Y una familia que ingresa 70.000 euros anuales no debería necesitar una vivienda protegida, porque el mercado de alquiler no debería ser tan imposible como es actualmente. Está muy lejos de ser una solución, ni siquiera un parche. Sí. Quería preguntaros también, hay una cosa que, o sea, si TER empezó en 2024 y hemos publicado ahora, porque hay un problema brutal con los datos y, o sea, que no hay datos de muchísimas cosas, o sea, no hay información de muchísimas cosas. Da la sensación de que, y esta es un poco la pregunta, si a todo el mundo que está en el poder le da un poco igual, y por eso nadie tiene datos, ni estadísticas, ni se lo están tomando en serio, porque yo cada vez que anuncian una promo vamos a hacer una promoción de 22 viviendas, y dices, pero tú sabes esto qué es, una gótica de agua en medio de la nada. No sé si creéis que no haya información, que no haya datos, que no se haya tomado en serio este tema, cuando ahora mismo es el principal tema, la principal preocupación de todo el mundo. ¿Creéis que es más falta de interés, que es control? ¿Que vosotros habéis tenido a la hora también de vuestro activismo problemas a la hora de intentar encontrar información, datos que os ayuden a hacer y que no haya manera? Nosotros no es que creamos que es que le da igual, no, es que creemos que gobiernan para los fondos de inversión. O sea, es que las políticas que hacen son para ellos. Entonces, evidentemente, cuanto menos sepamos, cuanto menos información, ¿no? Mejor. Y bueno, nosotros es
que no trabajamos con datos. Sí que es cierto que la compañera ahora me ha hecho recordar que hace un par de semanas nosotras nos encerramos en la Seguridad Social porque estaban subastando las viviendas, o sea, estamos diciendo que estamos ante una emergencia habitacional y estaban subastando las viviendas de la Seguridad Social. Entonces nosotras nos encerramos y hemos conseguido que estas viviendas que quedaban y que todavía no estaban subastadas pasen a Casa 47. Entonces con esto sí que podemos comprobar, ¿no?, a día de hoy, que organizarse funciona y que la presión funciona y que de verdad no hay otra solución, porque no escuchan, porque pides datos y no los dan, porque además dicen hoy una cosa, mañana dicen otra. Las casas de la Sareb mismamente se pagaron una vez y ahora Casa 47 las ha comprado, las ha vuelto a pagar otra vez. O sea, estamos pagando cosas que ya eran nuestras, es como todo, ¿no? Y además lo llevan fondos de inversión como Blackstone o KKR. Las gestiones de los alquileres las llevan Servihabitat y las llevan gestoras como Tecnotramit y demás, que mantienen a las inquilinas en una situación precaria constante, no te dan seguridad ninguna, ¿no? Con los contratos llenos de cláusulas abusivas, porque además quien hace esos contratos, ese tipo de contratos, son los mismos que Blackstone. Entonces, al final, la vivienda pública le estás dando a la gente lo mismo, ¿no?, de los fondos. Es como una ruleta que no para porque siempre está girando para el mismo lado, ¿no? Entonces, sí. Bueno, para contestarte a tu pregunta, efectivamente, yo le pedí datos sobre los planes estatales de vivienda. Se los pedí al Ministerio de Fomento en 2020. Todavía estoy esperando que me contesten. La Comunidad de Madrid, cuando les preguntas sobre vivienda pública y vivienda protegida, solo te contestan sobre vivienda pública. Es decir, tenemos tantas viviendas y tantas vacías. Las vacías son 300. Son 300 en el 2013, son 300 en el 2018 y son 300 en el 2021. Y si vais hoy, os van a decir también que son 300, ¿no? Y luego, ya hablando de qué opciones tiene el Gobierno, que sabéis que existe un plan estatal de vivienda que está regado con un montón de millones destinados al acceso a la vivienda. Nosotros le pedíamos esa información porque queremos saber qué medidas han funcionado, porque si hay un plan con unas medidas y no funcionan, pues habrá que optar por otras. De hecho, nosotros enjuiciamos los planes de vivienda. Por ejemplo, uno de los programas que tiene son las ayudas al alquiler. Y nosotros estamos en contra. ¿Por qué? Porque cuando tu casero sabe que te dan 200 euros de ayuda, te sube el alquiler 200 euros. Eso significa que se está traspasando dinero público a manos privadas, pero además se está contribuyendo a la burbuja del alquiler. Estamos en contra de esa medida. ¿Ha funcionado? ¿Qué resultados ha tenido? Si no nos lo dicen los propios que lo están aplicando, que pues no tenemos ningún tipo de información. Y en ese dinero que el último Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que vino regado con fondos europeos en materia de vivienda, ese dinero, miles de millones, pues no se ha gastado en su totalidad. O sea, que tenemos dinero para invertir en acceso a la vivienda y no se ha gastado, ¿pero por qué motivos, no? Y además, ese es un arma que tiene el Gobierno para decirle a las comunidades autónomas qué tipo de política de vivienda tienen que hacer, porque les puede poner condiciones. Yo te doy todos estos millones, pero para que hagas esto, y si no, no te los doy. Y además también sabemos que el Gobierno central puede intervenir en materias de vivienda, no solo con la LAO, sino con todo lo que tiene que ver con subvenciones, con desgravaciones fiscales. Incluso puede tener un parque de vivienda pública, como ha hecho ahora con Casa 47. Lo que pasa es que con Casa 47 ha hecho lo mismo que Ayuso con el Plan Vive o como el Ayuntamiento de Madrid, que también se ha sumado con un plan Suma, ¿no?, que es hacer vivienda que ellos llaman asequible, al que solo pueden acceder las clases medias y las clases más vulnerables no pueden acceder. Ahora, los que ganan hasta 63.000 euros, sí, esos sí van a poder acceder. Otro ejemplo que ponemos en el Plan Estatal de Vivienda, hay otro programa para la eficiencia energética. Y sabéis, para que pongas placas solares en tu terraza para el edificio, ¿no? Hay 3.000 solicitudes en el barrio de Salamanca y hay 0 en el barrio de Orcasitas. ¿Por qué? Porque los habitantes del barrio de Salamanca sí pueden pagar el 25% que tienen que poner.
¿vale? Y los de Orcasitas no. Y el resultado es que en el barrio de Salamanca van a tener luz gratis y, sin embargo, en el barrio de Orcasitas van a tener que seguir chinchando a las eléctricas. Vale, yo sobre falta de datos, es que yo creo que la política de vivienda a nivel estatal y a nivel autonómico siempre ha estado mucho más dirigida a fomentar el sector de la construcción que realmente a ser una política de vivienda. Y de hecho es que el Ministerio de Vivienda, ¿cuánto Ministerio de Vivienda ha habido? Es decir, ha habido Ministerio de Fomento, Vivienda, de Transportes y Viviendas. Es decir, no era algo que haya sido serio de manera política hasta hace bien poco. Y bueno, y a ver ahora también. No tiene una pinta estupenda. Os voy a hacer una pregunta que ya ha rondado todo el rato y que no es fácil de responder, pero me gustaría que me dijerais cómo creéis que arreglamos esto. ¿Cómo arreglamos esto? Es la pregunta. Pero a corto y a largo plazo. Porque cuando ves a gente en situación muy tensa y de repente dicen, no, es que vamos a construir no sé cuántas viviendas. Bueno, ¿y mientras qué, no? O sea, a corto y a largo, y también qué se puede hacer desde cada administración, porque hemos hablado mucho de las competencias, y es verdad que hay algunas que están en la administración, pero que hay cosas como el ALAU que pueden hacer desde el gobierno central, se lo van a llevar todo al constitucional igual, porque se lo van a llevar igual, da igual, pues tú lo presentas y ya veremos mientras. Entonces, me gustaría vamos a intentar encontrar soluciones. O sea, ¿cómo arreglamos esto a corto y a largo y qué puede hacer cada administración? Porque muchas veces, yo no sé si no tienen claro ellos o mucha gente no sabe a quién pedir qué. Ya sé que es complicado y que a veces solo se puede optar por desobediencia y que es muy difícil que nos hagan caso, pero bueno, ahora que estamos sentadicos hablando de esto y más organizados, a ver si se nos ocurren cosas que creamos que sí que puedan ser efectivas de verdad y no parchecitos. Bueno, pues como hablábamos antes, nosotras pensamos que no es solamente una cosa o dos cosas, es como un conjunto de cosas que hay que hacer. La primera está claro que es, como decías, la organización y presionar para que lo hagan, porque si no está visto y comprobado que no están por la labor, ¿no? Entonces, nosotros abogamos porque hayan alquileres indefinidos, porque haya un tope de los alquileres, por penalizar la compra especulativa y finalmente sí, ahí tiene que haber un parque público de vivienda que nos proteja a todas, ¿no? Pero esto es a largo plazo, porque tú haces un parque de vivienda y ¿cuándo terminas? También escuché un estudio que era como que hasta dentro de 50 años como que no tendríamos el parque de vivienda que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos durante todo este tiempo, ¿no? Y aunque no nos fuéramos a 50 años, si van a 22 casas por cada 3 años, no tocamos, ¿no? Entonces, hacerlo por ley, ¿se puede hacer? Se puede hacer. Es un problema estructural. Y es un problema del sistema, entonces es difícil de cambiar porque el sistema no lo quiere cambiar, porque le marcha muy bien así. Pero desde la organización yo estoy segura que cada día estamos más organizadas, que la gente se tiene que dar cuenta de esto, cada día está como despertando más, porque como cada día es más salvaje, ¿no? Las situaciones que tenemos, cada día la gente es más vulnerable por el tipo de vida que llevamos y por la vivienda en concreto, ¿no? que nos cuesta la vida, como decimos nosotras, ¿no? Y pues esa es nuestra receta mágica, ¿no? Y yo creo que, vamos, no sé el compañero, pero creo que sería... Sí, bueno, yo creo que la situación es tan grave que evidentemente hay que tomar varias medidas, como dice Javier Burón, todas complementarias, paralelas, todas son necesarias, pero nosotros abogamos, lo primero de todo, que no se hace, es por ampliar los parques de vivienda pública. Es verdad que nos harán falta 50 años y mucho dinero para ponernos al nivel de Europa, pero tendremos que empezar en algún momento. Decir que esto es muy difícil llegar a tener, que cuesta mucho, no significa que no tengamos que empezar a hacerlo. Yo me conformaría solamente con que el año que viene, en vez de que nos hicieran falta 50 años, nos hicieran falta 49 y no 52, que es lo que está pasando, ¿vale? Y, por cierto, en todas las administraciones, el Gobierno, la autonómica, pero también las locales, tienen competencias en materia de vivienda. Hay muchos ayuntamientos que tienen empresas municipales de vivienda, que tienen su concejalía de vivienda, etcétera, etcétera. Los ayuntamientos también pueden acceder al plan estatal. Fíjate que pueden acceder incluso las organizaciones del tercer sector, que son privadas. Y han accedido, nos consta, a dinero público para sus parques sociales.
pero los ayuntamientos no. ¿Sabéis quién ha ampliado su parque de vivienda pública en su ayuntamiento con los fondos del plan estatal? El Ayuntamiento de Madrid del PP. O sea, es que parece mentira que el único que acceda a esos fondos para esas cosas, también el de Barcelona, por cierto, o el de Majadahonda, pero los ayuntamientos que se suponen más progresistas a los que les hemos llevado estas propuestas no han hecho nada, no han cogido ese dinero que pone el gobierno para ampliar los parques de vivienda, ¿no? Lo cual es un demérito en su contra. Y evidentemente hay que tomar muchas más medidas. Otra medida que es muy importante es quitarle los beneficios fiscales a las SOCIMIs, a estas empresas especuladoras que no pagan impuestos. O sea, con la que está cayendo y con la especulación que están haciendo, no pagan impuestos. Pero vamos a ver, ¿esto cómo puede ser? Seguramente también haya que acudir a la vivienda privada y hacer algún tipo de artilugio. Algunos ayuntamientos lo hacen, captar vivienda privada para luego repartirla de manera social. Y otra medida, sin duda, que en este momento es imprescindible, es topar los precios de los alquileres. O sea, no se puede seguir subiendo los precios de los alquileres, que cualquier alquiler medio esté por encima del salario mínimo. O sea, en Móstoles, por ejemplo, que eso sí lo conocemos de primera mano, los alquileres de un piso están entre 1.200 y 1.500 euros. Pero las habitaciones, una habitación está a 700 euros. Por cierto, otra cosa que hay que hacer, regular el alquiler de las habitaciones, que eso es un mundo sin fondo y sin derechos de los que viven en esos lugares, ¿no? Habrá que meterse también con los pisos turísticos. Bueno, hay que tomar muchas medidas, pero la que nosotros defendemos con más ahínco es un parque de vivienda pública que no se pueda vender y que esté bien gestionado. Hay poco más que añadir a lo que ya ha dicho el compañero, realmente, pero bueno, por poner algo más, pues bueno, y echando un vistazo a lo que hay alrededor a nivel europeo, pues por ejemplo, lo que comentábamos antes, en Canadá está prohibido que los fondos de inversión compren vivienda, prohíbelo también aquí en España. Otra cosa, aumenta la fiscalidad para la segunda, tercera, cuarta, quinta vivienda. Somos el país de Europa con más hogares con segunda, tercera, cuarta y quinta vivienda. Y eso no es normal, habría que bajar los impuestos a la primera y subirlos, pero estratosféricamente a todas las demás. Y poco más hay que añadir, porque es que ha dicho una retahíla de todo el listado. No, somos el país que más vivienda per cápita tenemos. O sea, no sé si tocamos cada habitante a media vivienda, cuando en Alemania una vivienda se la tienen que repartir entre 8. O sea, somos los que más viviendas poseemos. Algunos 0, otros 15 y otros 50. A mí no me ha tocado, no sé, o sea, quiero decir, eso. Por cierto, estaba nombrando José a Javier Burón, que es una de las personas que más sabe estos temas y que le habíamos invitado y no ha venido, por eso al final no ha podido venir, para que sepas que no es que le hemos marginado, que es que no, sabemos que es un tío que sabe muchísimo. Yo sé que es muy complicada esta pregunta porque antes lo hablabais. No nos dejan ver, ni a vosotros, ni nos dejan ver a nadie, qué ha pasado con las medidas que se han tomado hasta ahora, si han funcionado o no, pero qué cosas veis que se están poniendo en marcha y vosotros estáis mirando la tele enfadadísimos, en plan, esto no sirve para nada. O sea, vamos también a hablar de lo que nos sirve. Vale, te voy a contestar. Los políticos también siguen a Javier Burón, ¿vale? Yo te voy a contar una anécdota. Vamos a la administración a hablarles, bueno, ¿qué pasa con la vivienda pública? Dice, bueno, ya sabes que Javier Burón dice que hay que emplear muchas medidas, todas complementarias, ya, pero la vivienda pública, dice, vamos a ver si hacemos algo de vivienda asequible, ya bueno, pero la vivienda pública, dice, bueno, está esto del cohousing, que suena muy progresista, pero vamos a ver, y la vivienda pública, dice, tú estás en contra de Javier Burón. O sea, y tienes que respirar donde decir, mira, vamos a empezar desde el principio. Y esto que estoy contando, como diría Lelutier, no solo es verídico, sino que es cierto. Me ha pasado a mí. Bueno, pues yo un poco igual. No es que haya algo que nos llame la atención y que digamos, esto no sirve para nada. Es que nada sirve para nada, porque si nos damos cuenta, mismamente desde que ha empezado el año, han empezado a tomar medidas contra las inquilinas.
Han tirado el escudo social. Han tirado también la prórroga de los alquileres que propuso el Gobierno. Solo hablan de medidas para los caseros, ayudas, beneficios fiscales. No hay medidas, no salen en ningún sitio. Entonces, aunque suene repetitivo, organización, organización y organización. Pues a mí, por ejemplo, viendo lo de Casa 47, me llama la atención y me habría que se siga utilizando la fórmula que también aparece en el plan estatal de alquiler con opción a compra. Pero si ya deja de hacer venta, haz más alquiler y haz más parque público, como dice el compañero. Me cabrea que se sigan poniendo límites tan altos de ingresos para acceder a la vivienda protegida y se sigan poniendo mínimos de ingresos en algunos casos. Y también me fastidia que no se tenga en cuenta el salario mínimo a la hora de calcular la renta de la vivienda. Que en Cataluña, como nos pusieron su control de alquileres provisional, que después se cayó con... Ahí sí que se tenía en cuenta, se hizo un estudio previo y había por barrios según el salario mínimo de cada sitio, el salario medio de cada sitio. Vale, era un poquito más realista, al menos ten en cuenta el salario mínimo, que es lo que hay a nivel estatal, y a partir de ahí puedes calcular la renta de los alquileres. Pero no sigue todo un poquito en las nubes. Es un poco al revés. En lugar de decir, bueno, ¿cuál es el salario? Vamos a ver cómo tendría que valer un alquiler para que lo puedas pagar. Es como, vamos a ver lo que vale y pues ya os apañáis. Y ya os apañáis. Quería, volviendo un poco al tema de la investigación, un poco a la vivienda de protección oficial y todas sus variables, ya sea vivienda pública, sea vivienda de alquiler, de compra, con financiación de nosotros. Me gustaría, si conocéis o podéis explicarnos algún modelo perfecto que funcione bien, también en nuestros países, o cuál sería el modelo perfecto de vivienda de protección oficial. Tú ya lo sospecho porque lo has dicho desde el minuto 1, que es pública y de alquiler y no de protección, pero bueno, pues lo puedes desarrollar más. Y si conocéis casos en nuestros países en los que funcione bien y sea como, mira, es que se puede, es que funciona, es que es útil. Vale, lo que nosotros pensamos es que no queremos vivienda protegida. Quien quiera hacerse con una propiedad inmobiliaria, que se vaya al mercado libre, pero no podemos darle recursos públicos a la gente para que se haga con una propiedad. Los recursos públicos tienen que ser para lo público. Y ahí ya se me ha ido lo que iba a decir. O sea, un modelo que funcione luego, bien. El modelo de vivienda protegida, si lo repasamos, ha sido un fracaso. Yo leí hace tiempo un estudio de Jordi Bosch, igual lo habéis consultado, y ¿cómo era? Y Carmen Trías y Jordi Bosch, que analiza la vivienda protegida históricamente en España, y es un coladero de dinero que al final no sirve. Este modelo que tenemos de acceso a la vivienda no vale, hay que cambiarlo. La vivienda protegida no solo que se desprotege legalmente, sino que las propias administraciones descalifican cuando les dé la gana. Yo me acuerdo cuando yo me iba a comprar la vivienda, que el de la inmobiliaria, aparte de pedirte sus honorarios, y te decía, bueno, y 500 euros. ¿Para qué? Para el funcionario, que es el que va a descalificar la vivienda que vamos a pedir que descalifique. O sea, que eso se hace, aparte de venderlas a los fondos buitre. Y otro punto, por ejemplo, que es el de las ejecuciones hipotecarias. Desde el 2008 hasta hoy ha habido casi 900.000 ejecuciones hipotecarias. Casas que se han subastado, que normalmente se han quedado los bancos, y en el momento que se la quedan los bancos, pierden su protección. ¿Pero por qué pierden su protección? O sea, si queremos un modelo de vivienda protegida, hay que protegerla, pero no un modelo que ni está protegida, ni en realidad sirve para afrontar el problema. Y luego la medida más importante de todas, sin duda, es que la gente se organice. Si no somos muchos, si no hacemos presión, si la gente que tiene problemas de vivienda no acuden a las asambleas de la paz, no acuden al sindicato de inquilinas, no tenemos la fuerza suficiente para hacer cambiar las cosas. Entonces, yo recomiendo a todo el que tenga problema de vivienda, incluso a los que no, que hagan por unirse y por forzar las cosas para que el modelo cambie, porque con este modelo no vamos a ninguna parte, vamos a peor.
Y nosotras, pues en la misma línea, no entendemos la vivienda protegida, entendemos una vivienda pública y creemos que se tiene que trabajar mucho para que sea una vivienda ejemplar y que sea una vivienda que sea envidiable, que todo el mundo quiera una vivienda pública, porque a día de hoy es como, o sea, es horrible la vivienda pública que hay, eso cuando no están vacías, las que no están, que se caen a cachos en muchos lugares. Entonces, nosotros es vivienda pública y vivienda pública. Y de esta manera, pues, acabaremos con la mercantilización de la vivienda. ¿Tu modelo mágico? Como mágico del todo ninguno, pero bueno, pues Euskadi a nivel español, Euskadi nos lleva años, 23 años de ventaja en concreto, que fue cuando declaró permanentes todas las viviendas protegidas y públicas, privadas, las que sea, alquiler, venta, lo que sea. Y oye, y hasta ahora no ha dejado de perder vivienda protegida, es decir, que claro, las que se construyeron, calificaron en el año 2002, esas seguían atadas a plazos de protección y ahora están saliendo. Y eso lo han hecho ya también en Baleares y en Navarra. Va a costar notarse, pero se notará en algún momento. A nivel europeo, pues bueno, pues en países como Suecia, buena parte del parque de vivienda en general es público y ya son niveles que no tienen nada que ver con España, y allí la mayoría de la gente es que vive en viviendas públicas y ya, pues los ricos, pues si quieren se compran una vivienda o no, pero es que muchos ni siquiera tampoco, porque ya el parque de vivienda público da para buena parte de las necesidades del país y es lo habitual. Es una política de Estado y igual no son modelos perfectos estrellas, seguro que tienen sus defectos, pero es que no tiene nada que ver con la situación que tenemos ahora, que es de emergencia. Igual tomárselo en serio como paso uno empieza a ser un avance. Os tenemos unos 10 minutillos para preguntas y despedimos, por si tenéis alguna solución perfecta que nos podáis aportar. He visto, bueno, ¿has visto ahí? Vale, ahí también hay. Bueno, donde quieras, David, ve soltando. Hola, buenas. Estoy oyendo mucho, sobre todo para las soluciones, que muchas veces son de nivel local, nivel autonómico o nivel nacional. Pero justamente, dando tantos ejemplos que estáis dando sobre que en otros lugares de Europa, por ejemplo, Viena, que es el típico ejemplo que siempre se pone, que funciona muy bien, ¿veis alguna solución de hacerlo a nivel europeo? Que al final estamos dentro de la Unión Europea. Sé que no tiene tanta capacidad en este sentido, pero podría hacerse, porque al final es un recurso que muchos de los problemas que estamos viendo también traspasan fronteras, que se pueda hacer a ese nivel. Vale, yo creo no solamente hay que construir viviendas, se puede comprar viviendas ya construidas, se pondrían muy contentos los ecologistas porque hay mucha vivienda vacía. Solamente con el dinero del plan estatal se pueden hacer propuestas extraordinarias, presupuestarias, porque estamos en una emergencia. Si se puede sacar dinero para comprar armamento, que no se sabe de dónde ha salido, de repente miles de millones, ¿no se puede hacer para el problema de la vivienda? Pues claro que se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener voluntad política. Si la mitad de los parlamentarios del PSOE son rentistas, no van a hacer una ley en contra de ellos mismos, ¿no? Y ya no digamos del PP, ¿no? Entonces, tiene que haber una voluntad política de querer afrontar este problema. Y lamentablemente, a día de hoy, no la hay. A nivel europeo sí que se ha hecho una especie de plan Next Generation enfocado en vivienda. Y de hecho, a ver, no tengo que mirar bien, no lo tengo súper mirado, pero yo sospecho que el plan estatal tenga la protección permanente como uno de sus mantras, viene mucho de ahí, viene mucho de Europa, porque sí que hay unos fondos que están condicionados a mantener un parque de vivienda asequible, porque claro, es que tampoco hay un concepto único a nivel europeo de lo que es una vivienda protegida, asequible, social, llámese X, porque los modelos son totalmente diferentes. Pero bueno, sí que más o menos se podría identificar con la vivienda protegida actual de España, o asequible.
Sí, quería preguntaros por los dos agujeros que habéis mencionado, ¿no? De la ley de arrendamientos urbanos, sobre todo el que mencionabais de los pisos turísticos, ¿no? Y sobre todo hay una falta de datos, porque muchos están en la ilegalidad. Quería plantearos qué se puede hacer cuando además recientemente mencionabais el conflicto de competencias, se ha tumbado el registro estatal. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese sentido? El segundo agujero lo habéis mencionado, ¿cómo regulamos el alquiler de habitaciones? Que no solo es uno de los elementos que más está inflando precios, por lo que facilita la especulación, pero quería preguntaros, porque a mí me preocupa mucho que a la hora de regular el alquiler de habitaciones tengamos cuidado, porque es también la única puerta de entrada de las personas en situación administrativa irregular, ¿no? Entonces, que al regular no dejemos desprotegidas a esas personas. Cuando además hay estudios como el de Provivienda que hablan de que el mercado del alquiler tiene un racismo estructural absoluto. Y como hablabais de la situación de la emergencia, ya la última pregunta, disculpad, cuando llega lo peor, lo que te puede pasar, que es perder tu casa, quería preguntaros, que nos ha mencionado, por el SAMUR social, que está absolutamente desbordado, ¿no? Un poco esas tres preguntas muy rápidamente. Pues con el tema que dices del SAMUR social, realmente poca ayuda o ninguna, porque están desbordados tanto SAMUR social como cuando hay una violencia de género, no hay viviendas, está todo saturado y bueno, como salida te pueden dar máximo 15, un mes en un albergue y luego vas directamente a la calle, por lo tanto es como alargar un poco esta agonía, ¿no? Y no sé qué más. Sí, bueno, nosotros los alquileres turísticos creemos que la solución es prohibirlos, los alquileres turísticos y la estafa del alquiler, los contratos de alquiler por temporada, porque con esto no hay control ninguno, ¿no? Y ellos, como hemos hablado, juegan mucho con la falta de control y la falta de transparencia. Y el de habitaciones, pues nada, habría que regularlos, evidentemente. No es solamente este foco, esto es una de las partes que hay que tocar y como solución, pero es solo una punta del iceberg, no es todo, ¿no? Sí, la verdad que hay ahora una tendencia que sabéis que viene de la ultraderecha con esto de la prioridad nacional y entonces su partido cercano, que es el PP, está empleando el tema del arraigo. Y eso significa que van a pedir años de empadronamiento para que tú puedas acceder a una vivienda pública, a una vivienda protegida, además, ¿no? Esto ya lo va a hacer, lo está haciendo el Ayuntamiento de Madrid en una cosa que se salta el reglamento de adjudicación de vivienda, una cosa que han llamado Plan Suma, que te piden ya 5 años de empadronamiento. Y quieren cambiar el reglamento de adjudicación, que evidentemente va a ser cambios a peor, y van a introducir cosas de esas. Esto, que viene por la parte del racismo, además perjudica a todos los demás, porque un médico, un policía, un bombero, un maestro, que tenga una plaza aquí en Madrid, resulta que no tiene los años de empadronamiento para poder acceder a una vivienda. Bueno, que se lo digan a los que van a Baleares, ¿no? Y luego, lo del SAMUR social, eso no sé si habéis visitado alguna vez algún albergue de la Comunidad de Madrid. Yo sí. Y son sitios inhóspitos, parece un lugar de refugiados de la isla de Lesbos. O sea, donde maltratan a la gente, donde las viviendas son contenedores habilitados como vivienda y donde castigan a las personas, ¿vale? Si no quieres limpiar los baños que te han mandado, te dejan fuera del albergue a pasar la noche con tus 4 niños, aunque sea invierno. O sea, ese tipo de cosas. Te retiran el abono transporte, te quitan la comida, o sea, ese tipo de cosas. Así tratan a la gente que es vulnerable. En este país no se quiere a los pobres. Por eso estos planes de vivienda asequible quieren dejar fuera a los pobres. Los pobres no votan y no son rentables. Ahí, en este país hay aporofobia. Y contra los migrantes más todavía. Entonces, sin duda que ese tipo de cuestiones hay que afrontarlas desde lo que son los derechos humanos. Y por cierto, una de las medidas que sí practica el gobierno vasco,
porque tienen la ley de vivienda más adelantada de todas las comunidades autónomas, es que penaliza la vivienda vacía. O sea, si tú tienes una vivienda vacía y no la alquilas, te cascan el 150% del IBI, que sigues el 200, que sigue el 300, ¿vale? Y entonces obliga a que la gente no tenga viviendas vacías. Y tiene otra cosa muy importante, que es el derecho subjetivo. Eso significa que si tú necesitas una vivienda y le dices a la administración, necesito una vivienda, si no te la dan, les puedes llevar a juicio. Es el único lugar de España que eso pasa, ¿no? Que yo sepa, si no te la dan porque no tienen, te pueden dar el dinero para cubrir el coste de alquilar una vivienda en el mercado libre, que pasa bastante a menudo, o que es lo más habitual porque no tienen tantas viviendas, aunque están muy por encima del resto del Estado. No puedo aportar mucho ni del tema del SAMU social, la verdad, ni del tema de lo del registro de alquileres turísticos, más allá de que, al final, pues como en competencia autonómica, poca esperanza de que la Comunidad de Madrid haga algo al respecto. En Euskadi, pues seguramente sí, en Cataluña también, pero desde luego aquí no. Con el tema de los alquileres de habitaciones, yo creo que deberían regularse por la LAU también. Otra cosa es que la LAU también le haga falta muchos cambios, porque tampoco es que, digamos, que asegure los derechos, pero una habitación, si tuviese una habitación, tú vives allí. Es decir, no tiene sentido que se regule por el Código Civil. Que, por supuesto, esto puede producir un problema para las personas en situación irregular. Esto me recuerda al tema de Uber y otros tantos trabajos informales que sé que también tenían esa ventaja. A base de explotar, también tenía la ventaja de que permitían acceso al mercado laboral a personas sin papeles. Y eso también acabó con la regularización, con la profesionalización, vamos. En el caso de las viviendas, pues entiendo que como se hacía cuando yo estudiaba, al final nos juntamos unos cuantos, alquilamos y quien tiene papeles, y quien no, pues compañero con papeles le sirve un poquito de backup. Pero no se me ocurren muchas más soluciones, porque es que tampoco hay soluciones ahora. Es decir, ahora lo que hay es un contrato en negro y, claro, tampoco tiene derecho ninguno. Hola. Bueno, sabemos que para las medidas de vivienda tenemos que hacer un poco todas a la vez en todas partes para que sean un poco efectivas. Voy a plantearlo desde la perspectiva de la construcción y de la rentabilidad. Y tiene dos vertientes. Tiene una vertiente de datos y una vertiente más colectiva. Con respecto a la vertiente de datos, no sé si habéis planteado o habéis estudiado el coste real de construir una vivienda, porque al final toda esta asfixia, todo este clima está porque es rentable, tanto alquilar, construir, comprar vivienda, especular con ella. ¿Cuál es el margen con el que está jugando para que podamos recortarlo, para que podamos ir picando poco a poco hasta que ya no sea rentable y se retiren de estos espacios? Y sobre la rentabilidad, por ejemplo, también está el tema de se sacan promociones de vivienda pública, que antes se ha mencionado de ayuntamientos que intentaban sacar, pero que no hacían nada y no se beneficiaban. En el caso de Alcorcón hemos visto las noticias que se ha hecho una promoción de vivienda, de 800 viviendas públicas, creo que son, y al final ha quedado desierta porque ninguna constructora veía rentable el proyecto. Esto es un problema también, porque igual los fondos están, pero es que no son suficientes porque hay mucho más dinero fuera. Entonces esto genera un poco de conflicto. No sé si tenéis datos sobre esto por la vertiente de datos, y por la vertiente colectiva quería preguntar si existen iniciativas colectivas tanto de construcción o de adquisición de vivienda para un servicio social o para el propio colectivo. No me refiero a cooperativas, que al final estas pueden ser también un modelo de explotación de los propios que participan en la cooperativa, porque tiene muchas vertientes. Al final, quien controla el precio, las subidas de los materiales y todo esto puede ser un problema. Me refiero a otras iniciativas colectivas de las que seáis conscientes, tanto desde la APA como desde el Sindicato de Inquilinas. Muchas gracias. No puedo decirte mucho el tema de la construcción. También entiendo que, como has dicho, si no hay un mínimo beneficio, no va a haber nadie que construya. Y dudo mucho que la administración pública sea capaz en mucho tiempo de hacer una empresa constructora que sirva para poder, digamos, que suplir esa carencia.
A nivel de compra-venta inmobiliario, yo creo que sí que hay un beneficio descomunal que debería acotarse para que deje de ser un negocio, debería dejar de ser rentable para un fondo de inversión que se meta en la compra y venta de vivienda en España. Sería lo aconsejable y no tenemos este problema si no hubiera sido así. Antes de pasaros a un apunte pequeño de contratos públicos, o sea, en muchísimos contratos públicos de concesiones, cuando se han hecho este tipo de ofertas y las empresas no se presentan porque negocian entre ellas no presentarse para que quede desierto, hay otra convocatoria con mejores condiciones. Esto pasa todo el rato. De hecho, la ley permite que si tú haces un concurso abierto y no se presenta nadie, puedas luego darlo directamente con un negociado sin publicidad, un poquito a dedillo. Entonces, quiero decir que, como lo saben, hacen un cartel, se juntan todas, no se presenta nadie, no sé qué. O sea, que no se presente nadie no significa que no sea rentable. Igual significa que están haciendo un poquillo a ver si se lo inflan un poquito más. No tiene por qué ser así, pero lo que pasa, por ejemplo, en construcción, o sea, cuando hemos tenido crisis, como cuando pasó lo de Ucrania y ahora con lo del canal, o sea, lo primero que se ha hecho es actualizar los precios de construcción de las concesiones públicas, de las concesiones de obra. O sea, quiero decir que es de los sectores más mimados en este país en cuanto a contratos públicos, pero mimados. Entonces, no me extrañaría que fuera un poco táctica de vamos a ver si conseguimos que se infle un poco más. Vale, no es que los promotores y los constructores salgan perdiendo si construyen vivienda pública. Es que les es más rentable hacer vivienda privada, pero pueden hacer perfectamente vivienda pública y ganar dinero. Nosotros en Móstoles hicimos un estudio, lo que pasa ya no está muy en vigor, porque es del 2018, en el que hablamos con constructores, promotores y demás, y construir una vivienda costaba 20.000 euros, solamente, terminada, ¿no? Hoy sí es verdad que los precios están muy disparados ya en la construcción, pero si tú con esa pequeña inversión puedes construir un bloque de 10 pisos y alquilarlos con alquileres sociales, al final recuperas la inversión en 20 años y tienes además una propiedad de 10 pisos. ¿Eso quién no puede hacer? Lo puede hacer también la Administración. Casa 47 puede tener una empresa constructora y además fabricar empleo público también, claro que puede hacerlo. Otra cosa es que no hay voluntad política. Y luego hay otro tipo de medidas, los planes urbanísticos o el plan urbanista estatal, que también regula que los suelos, cuando los utilizan los promotores, tienen que ceder una parte a los ayuntamientos. Y además antiguamente existía también una penalización que consistía que tú levantas un bloque de pisos, le tienes que dar un tanto por ciento a la Administración para que sean viviendas públicas. Y eso se ha ido reduciendo hasta a día de hoy ser 0. Pero esos tipos de políticas se pueden reactivar para hacer crecer los parques públicos y para que sea rentable construir vivienda pública. Y hay una rentabilidad que no es económica, que es social. Si la Administración tuviera ganas de hacerlo, tuviera voluntad política, se puede hacer perfectamente. Pues voy a cerrar. Quería cerrar, creo que se ha hablado mucho de que tenemos que organizarnos todos. Ahora por lo menos estamos sentaicos en el mismo sitio, está bien, hablando del tema, es un paso. Tenéis el sindicato, tenéis la PA. Está bien que además de quejarnos movamos un poco el culo todos. Cualquier información que queráis de Cibio, cibio.es, contacto@cibio.es, ahí estamos para todo lo que tenga que ver con investigar estas cosas a fondo. Millones de gracias, Ruth, José, Sergio, Rubén, por venir. Nos habéis hecho, Ramón, perdón, por venir, nos habéis hecho muy felices por poder compartir esto, porque después de año y pico picando datos, poder salir a la luz y hablar con gente hace muy feliz. Y muchas gracias a vosotros por venir y por estar aquí hoy 2 horas. Y vamos a tomarnos una cerveza todos. Gracias. Gracias.